buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy es miércoles 31 de marzo del 2021, a pocos días ya de la segunda vuelta electoral. El voto nulo que impulsa Pachacutic y los electores en libertad que anunció el presidenciable de Saltienda Política. Lo vamos a revisar con Yacu Pérez Huartambe. Lenin, hola, buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Estefe, amigos televidentes, un buen día para todos. El Comité por la Institucionalización Democrática, que busca que la Corte Constitucional apruebe la consulta popular que negó la Asamblea. Consulta que, entre otras cosas, busca eliminar el Consejo de Participación Ciudadana o darle también competencia. Y darle también competencia a la Fiscalía General del Estado. Más adelante, Pablo Dávila, uno de sus impulsores. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Yacu Pérez Huartambe, bienvenido a Contacto Directo. Un lindo día a usted y a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Buenos días también. Pachacutic, el brazo político del movimiento indígena, sigue impulsando el voto nulo de cara a esta segunda vuelta. Pero usted les ha dicho a sus electores, yo no ordeno, no dispongo, que hagan lo que su conciencia determine. ¿Eso es reconocer que sus votos no necesariamente son endosables? Ningún voto es endosable. Cada persona tiene su propia convicción, su libertad, y antes de una decisión colectiva yo tenía que darles a ellos para que puedan decidir libremente. No obstante, en una reunión del Consejo Político Nacional con las 24 provincias y las delegaciones de Norteamérica y de Europa, de manera democrática se decidió optar por el nulo como castigo al fraude electoral y además como una decisión, como una libre decisión democrática garantizado en el Código de la Democracia, que permite precisamente votar el nulo porque somos la tercera vía, porque no nos identificamos ni con el uno ni con el otro candidato. Ni el un candidato ni el otro han recogido las demandas históricas del movimiento indígena y de los sectores sociales en general, como es la no privatización, como es construir el Estado plurinacional, la interculturalidad, un Estado ecológico libre de minería metálica en fuentes de agua, en zonas de biodiversidad, en zonas que son altamente sensibles, construir un Ecuador que sea incluyente, construir un Ecuador en donde se corrijan esas gigantescas asimetrías sociales. Bueno, y justamente por esa posición campesinos. es que está por verse todavía hacia dónde van a ir los votantes que le dieron a usted su voto. Yo decía que podrían no ser endosables porque ya sabemos que históricamente Pachacutic ha tenido un voto duro de un 5%, pero usted tiene el mérito de haber cuadriplicado esa votación. Y eso es porque ahí no está solamente Pachacutic o los movimientos indígenas. Usted ha agrupado a campesinos, a trabajadores, a ambientalistas, a mujeres que estarán definiendo su voto entre uno u otro candidato, más allá de lo que esté diciendo ahora Pachacutic. En efecto, yo tuve el altísimo honor de representarlos, no solamente a la clase abyecta, desposeída, de a pie, sino a todos los ecuatorianos cambio estructural, cambio de estructuras económicas, políticas, sociales, éticas del país. Y quizás eso mismo nos posibilitó tener ese caudal electoral a pesar del fraude, porque sin el fraude nuestro caudal, de acuerdo a los técnicos que han estado muy cercanos a nosotros y que han realizado los estudios, indican que podrían habernos hecho el fraude en al menos 5 puntos, o sea, más de 500,000 de votos. Lo que pasó en el Guayas, en Los Ríos, en Manabí, en Pichincha, en mi ciudad. Aquí mismo me hicieron fraude porque en una mesa electoral tengo 0 votos. Aparente una supuesta equivocación. Usted recuerda incluso cuando el Consejo Nacional Electoral, después de que solicitamos que se abran las urnas y vamos al reconteo de las actas, de las 20.050 actas se abrió 31 y en solo 31 actas recuperamos 612 votos.
Eso indica a las claras que si abrían el resto de urnas, nosotros íbamos a recuperar. Y de ahí más el llamado que miles están de haciendo para el voto nulo. Ahora, sobre eso, cuando le preguntábamos los argumentos a Lourdes Tibán, también de Pachacutic, nos decía lo siguiente, recordemos. Muchos creen que el movimiento indígena, porque tenemos 200 criminalizados, líderes indígenas garroteados, mujeres como yo, que el correísmo quitó la dignidad, ¿creen ustedes que es necesario que el movimiento indígena hoy diga, para que quede claro, por qué van a dar el voto a uno de los dos? Nuestro electorado, esa parte de 1.800.000, ya están en cualquiera de los dos lados. Han sido criminalizados, sí, pero no son todos. ¿Creen que las bases de los movimientos indígenas están con Arauz? Probablemente una parte, como probablemente otra parte se vayan hacia otro lado, pero creo que una masa crítica, una masa del electorado que es inteligente, que piensa y que ve que ninguna de las dos opciones va a ser la correcta, y después estaremos arrepentidos por haber votado por el menos malo, porque para los de la derecha recalcitrante se viene la venganza, se viene el odio y se viene el cuco, y para la pseudo izquierda se viene el feriado bancario, se viene las privatizaciones, pero en realidad los dos van a comulgar siempre. Es más, entre el expresidente Correa y el señor candidato Guillermo Lasso tuvieron una muy buena relación. La banca ecuatoriana fue la más beneficiada en los 10 años del correísmo. Ellos tranquilamente van a sincronizarse. Con los socialcristianos tuvo la mejor relación, al extremo que el expresidente Correa decía que el líder mejor preparado para gobernar el país es Jaime Nebot. Entonces, entre ellos es muy cercano, pero hay un sector que ha sido históricamente golpeado, garroteado, criminalizado, perseguido, que son los trabajadores, que son los ecologistas, que son los periodistas, que son los ambientalistas, que son los indígenas. Ese sector no va a borrar la memoria, tenemos memoria, y al tener memoria sería trágico recordar solamente un hecho. En 1996 entraron a la segunda vuelta el abogado Nebot y el abogado Bucarán, y ahí se acuñó la frase: te odio, Nebot, que me obligas a votar por Bucarán. Se pensaba que era el menos malo Bucarán. Al final y al cabo duró 2 años, la corrupción fue galopante y después estuvimos arrepentidos, y eso pasó con Gutiérrez y Noboa, y eso pasó con el mismo señor Noboa y el señor Rafael Correa en el 2006. Nosotros ahí tuvimos nuestro propio candidato, y por eso yo sí puedo decir con absoluta claridad que yo nunca voté por el señor Rafael Correa, porque no estuvimos de acuerdo con el populismo conservador de ese falso progresismo, como tampoco estuvimos con las políticas de la derecha. Por eso nosotros hemos construido... Han dicho que el objetivo es que el voto nulo al que están llamando supere la votación de Arauz o de Lasso, o así. Podría ser eso. Nulo. Escriban Pachacutic tiene dignidad, escriban Yacu Pérez, escriban ay, somos dignidad y somos rebeldía. Para anular las elecciones, dicen, ¿esa es también su intención realmente, o dejar sentado, como nos está diciendo ahora, que ustedes no votaron por uno o por otro sabiendo que quieren ser oposición mañana en las calles, en los próximos meses, gane quien gane? En efecto, el artículo 147 del Código de la Democracia indica que si el voto nulo es superior a la sumatoria de los dos candidatos que pasan a la segunda vuelta, se anularían las elecciones y vendrían nuevas elecciones. Algo que es muy difícil, pero no imposible. Pero en el segundo evento, el segundo escenario, si no llegamos a superar, pero tener ese 20% o un poco más, significa que tenemos una reserva, tenemos una legitimidad, y cualquier gobierno que venga, y este rato, independientemente de lo que pase, Correa, al menos si ganaría el señor Arauz, ya no va a tener esa contundencia que tuvo antes. Ahí cuando tenía un respaldo del 60-70%, que era histórico de respaldo popular, hoy no va a tener, y en ese tiempo nosotros teníamos un respaldo del 4%, 5%, teníamos 5 diputados, hoy tenemos 27 diputados, hoy tenemos la quinta parte de la votación nacional. Y cuando usted habla de la posibilidad de que sea Correa o el candidato de Correa, Arauz, quien gane y que ya no tenga ese apoyo, ¿es porque a la larga sí saben que un llamado al voto nulo va a favorecer esa candidatura?
No precisamente favorecería, porque también podrían ser los que se van hacia el lado de el señor Guillermo Lasso, también les favorecería, podríamos decir, es mutuo el perjuicio, si podremos decir así. Pero en cambio, nosotros, al menos como los dirigentes, que no tenemos ningún derecho para ordenar, para mandar, pero sí para mandar obedeciendo, escuchándoles. Nosotros tenemos la obligación, en cambio, sí, de orientar, de sugerir, de recomendar. Al ser una fuerza política, la segunda fuerza política del país, que si pasábamos a la segunda, si nos dejaban pasar a la segunda vuelta, conforme dijeron los ecuatorianos, nos hubiésemos construido en la primera fuerza, porque las encuestas mismas que hicieron ese simulacro entre quién gana las elecciones si pasa el señor Arauz y Yacu Pérez, ganábamos nosotros. Entre Yacu Pérez y Guillermo Lasso pasábamos nosotros. Eso era irreversible porque nosotros no teníamos techo, nosotros crecíamos. Lo más importante es, yo nunca Yacu, con ese objetivo, la historia electoral de este país ya nos ha mostrado que no siempre se llega a la primera. ¿Usted quiere ser la opción después de Lasso o de Arauz en oposición? ¿Por eso es que prefiere no unirse con nadie? No necesariamente. Yo estaré de acuerdo a lo que las organizaciones sociales, las circunstancias, el contexto histórico así lo demanden. Si hay que volver a correr, veremos, analizaremos. Si no, vuelvo a mi consultorio jurídico, a las cortes de justicia, a la academia, a la música, a mi familia, a leer y a escribir. No tengo dificultad. Mi obsesión no es la presidencia de la República. Mi sueño no es. Mi sueño es que haya un cambio, que se respeten las libertades, que se respeten los derechos, que el Ecuador sea declarado territorio libre de minería metálica, que sea declarado libre de violencia patriarcal, que sea declarado un país libre de corrupción, que la honestidad privilegie. Eso es nuestro propósito y por eso creo que calamos hondo en los jóvenes, en los ambientalistas. Correcto, por eso es que esto va mucho más allá de su candidatura y le pregunto, más allá de las opciones, ¿hay temas en agendas con lo que usted concuerde con el candidato Arauz o con el candidato Lasso? Pregunto porque en la asamblea, con la votación que acaban de lograr de legisladores, van a tener que votar o con uno o con otro. ¿Usted está de acuerdo, por ejemplo, con disminuir el número de asambleístas, con que la asamblea sea bicameral, con que se haga una consulta popular para que el pueblo decida si elimina el Consejo de Participación como propondría Lasso? Precisamente una buena pregunta. En la Asamblea tenemos que llegar a algunos acuerdos, pero en función a la agenda política. Todo lo que usted menciona es una propuesta nuestra. Reducir el número de asambleístas a la mitad. Eliminar la pérdida de puntos para los choferes profesionales. Permitir el libre ingreso a las universidades para que la juventud ecuatoriana escoja su carrera. Eliminar los sueldos vitalicios de los expresidentes, exvicepresidentes de la República, bajar las tasas de interés para reactivar el sector productivo del país. Esas propuestas son las nuestras, sí, esas propuestas van a privilegiar a los otros candidatos. Bueno, habrá que escucharles, a ver cuán verdad es, y en función a eso también participar por derecho legítimo. Nosotros la tenemos para ocupar importantes cargos dentro de la Asamblea Nacional. Eso no es por un favor, por un reparto. Entonces, en la ahí hay Asamblea un tema en el que coincidirían. Y ante las propuestas de Arauz, ¿en qué pueden coincidir, por ejemplo? Están proponiendo ellos recuperar la independencia de la función judicial y de la fiscalía para que no sirvan, han dicho, para perseguir. Lo que ofrecen es una transformación democrática, la han llamado. Proponen, y de hecho no descartan una asamblea constituyente. Ahora, con una asamblea constituyente se puede reestructurar todo, también la justicia, cambios que aplican para jueces, para fiscales. Cuando el buró político de la campaña de Arauz está integrado por unos cuantos sentenciados, ese podría ser un objetivo. ¿Eso usted apoyaría? Yo no estoy de acuerdo con una asamblea constituyente por el momento, porque la propuesta del correísmo es indultar o declarar una amnistía para todos los que cometieron travesuras a la corrupción y están hoy prófugos de la justicia o están en la cárcel. No se puede. Más bien nosotros hemos propuesto ser más duros con la corrupción.
Es decir, ampliar los años, endurecer las penas a los corruptos. Ahí no vamos a estar de acuerdo. Pero en una consulta popular, sí, independencia de la función judicial. Claro, si eso es nuestra propuesta. Yo soy abogado litigante y yo no quisiera que los jueces estén cooptados por el Ejecutivo o estén cooptados, claro, para perseguir a los enemigos y para hacer de la vista gorda a las personas que son de la línea ideológica política. Eso jamás. Pero una consulta popular, claro que sí, para ordenar el país, para ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que han sido los alcahuetes para cometer los actos de corrupción y nombrar a personas indeseables en los cargos públicos. Obvio que estamos de acuerdo. ¿Ustedes votarían como Pachacutic, por ejemplo, por la asambleísta más votada de UNES, por Pierina Correa como presidenta de la Asamblea, o ustedes como bloque más votado reclamarán la presidencia de la Asamblea? Nosotros tenemos candidatos que pueden llenar esos espacios de la presidencia y ahí tenemos a dos líderes. Guadalupe Llori, una mujer que enfrentó al correísmo en el caso Dayuma, fue la primera mujer que estuvo 11 meses encarcelada, 3 veces prefecto de la provincia de Orellana. La una carta, y la otra carta por los varones, Salvador Quispe, que igualmente ha sido prefecto y diputado y que es otra persona que le enfrentó al corrido. Cualquiera de las dos, y considerando ellos como líderes históricos, sin considerar ahí a Bruno Segovia, a Darwin Pereira, tenemos mujeres, hoy tenemos 10 mujeres en el Parlamento Nacional y 17 varones. Es decir, tenemos gente con trayectoria que pueden perfectamente dirigir la Asamblea Nacional y en función a esa agenda, perfecto, creo que en la Asamblea Nacional va a haber mucho debate, pero sobre todo nuestros asambleístas van a ir a fiscalizar las travesuras del correísmo y las travesuras del gobierno de Moreno y a dictar leyes en favor de los ecuatorianos. Para eso, y toda nuestra agenda, que por el fraude electoral no pudimos llegar a ser gobierno, nos robaron la presidencia, pues nuestros asambleístas van a llevar esa agenda legislativa y si en eso coinciden los otros candidatos, los otros movimientos políticos, perfecto, pero conversemos por bien del país. Al plantear su agenda, sin que eso significa que apoyan a uno u otro candidato, ¿dónde creen que van a tener más eco o más espacio para que esos planteamientos y esas propuestas puedan calar? Me refiero entre uno o el otro candidato, entre Arauz o Lasso. Es muy difícil que podamos calar porque el gobierno de Lasso quiere la privatización del IES, de la salud, de las hidroeléctricas, arrodillarse ante el Fondo Monetario Internacional y nosotros estamos exactamente lo contrario a él. Y por el otro lado, quieren seguir alimentando la impunidad, la corrupción, Asamblea Constituyente, perdón para los que cometieron las travesuras. No tenemos, por eso mismo es la tercera vía, que va más allá de los candidatos Arauz y Lasso, que va más allá de las propuestas del populismo conservador y del neoliberalismo conservador. Van más allá porque ninguno de los candidatos son ecologistas de verdad, son ecologistas light. Hoy un candidato se va a lavarse la cara en el Cajas, como con eso convencería, cuando ellos mismos nos mandaron a la cárcel por defender el agua 4 veces encarcelado. Y hoy que cambien y cuando le preguntan si va a continuar explotando el Yasuní, las hermanas ecologistas, la juventud, dicen si el Yasuní va a continuar explotando y dice, bueno, yo no estuve de acuerdo, pero ahora hay que ver de acuerdo a un análisis económico. No, aquí la parte económica tiene que subordinarse a la ecología. La ecología no puede subordinarse a la economía. Ahí tenemos una visión completamente distinta entre extractivistas, pro mineros, pro petroleros, pro contaminadores, pro violadores de los derechos de la naturaleza y de los derechos humanos, y los que somos los defensores del agua, los defensores de la naturaleza, los defensores de los derechos humanos. Ahí chocamos, ahí colisionamos, ahí son los dos vagones que se enfrentan y esto es frente a un tema incluso que rebasa las fronteras nacionales, porque la lucha contra el cambio climático ya no es una amenaza, es una realidad. Y los dos candidatos no se sintonizan, no se sincronizan con nuestras demandas. La posición de Yacu Pérez Guartambel acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias de corazón. Buenos días, Buenos días también. 7 de la mañana con 14 minutos con ustedes. Una pausa y al regresar, la vía de la Corte Constitucional para plasmar una consulta popular de reforma a la Constitución. Una consulta que archivó la Asamblea con votos del correísmo y del morenismo, juntos. Ya regresamos con Pablo Dávila, el vocero del Comité por la Institucionalización Democrática. Quédese usted en nuestra sintonía.
La Constitución de Montecristi establece la posibilidad de que los ciudadanos ecuatorianos puedan ejercer la democracia de manera directa. El artículo 103 señala que para la presentación de propuestas de reforma constitucional se requerirá el respaldo de un número no inferior al 1% de las personas inscritas en el registro electoral. El Comité por la Institucionalización Democrática cumplió con los requisitos formales, legales, y presentó una propuesta que busca eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, establecer una asamblea bicameral y contar con una Fiscalía General del Estado independiente del Consejo de la Judicatura. La Asamblea Nacional, cuando llegó el proyecto de consulta a sus manos, no tuvo los votos para aprobarlo y resolvió abiertamente su archivo. Esta mañana nos acompaña el vocero del comité que impulsa esta consulta, Pablo Dávila. Buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias, Lenin. Buenos días. Ustedes estuvieron el lunes en la Corte Constitucional, ¿y qué es lo que buscan con eso? El rol que tiene la Corte Constitucional en este proceso es de carácter histórico, no solamente para defender esta propuesta que viene avalada por todos los principios constitucionales que están en la Carta de Montecristi, sino para defender la participación de los ciudadanos en el futuro también. Tenga la seguridad, Lenin, que cualquier persona que pretenda iniciar un proceso de participación ciudadana, de reforma normativa popular en el futuro, estará pendiente del resultado y el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Nosotros en concreto le hemos pedido a la Corte Constitucional que verifique el cumplimiento del dictamen que originalmente nos dio, indicando cuál era el procedimiento pertinente para tramitar esta propuesta ciudadana de reforma parcial a la Constitución. Y por otro lado le hemos dicho que una vez que establezca que se ha violentado el procedimiento que ellos mismos dictaminaron y establecieron como el pertinente para proceder con la reforma a la Constitución, tome todas las medidas que estime pertinentes precisamente para defender el derecho de los ecuatorianos a pronunciarse en las urnas. Pablo, lo que ustedes están buscando entonces es que la Corte Constitucional ordene que el proyecto vaya efectivamente a consulta popular, evitando el intencional bloqueo legislativo. Por supuesto, esa es una de las posibilidades. Nosotros respetuosamente no le estamos diciendo a la Corte Constitucional qué hacer, pero sí estamos citando el artículo de la ley y la Constitución que establece que para el cumplimiento de los dictámenes de la Corte, la misma Corte puede tomar todas las medidas, lo dice expresamente la ley, que estime pertinentes para lograr que sus dictámenes se cumplan de manera inmediata. Una de esas medidas, en este caso, es precisamente lograr que los ecuatorianos lleguemos a las urnas y decidamos por nosotros mismos sobre el futuro de estos tres temas fundamentales. Así que nuestro pedido no solamente es de carácter declarativo en la Corte Constitucional, sino que la Corte establezca y tome todas las acciones para que los ecuatorianos lleguemos a las urnas. Pero ¿cuáles son esos argumentos, Pablo, con los que buscan ustedes obtener el dictamen favorable de la Corte que allane el camino a la consulta? ¿La Asamblea Nacional no podía archivar el proyecto? Por principio, la Asamblea Nacional tenía la obligación de discutir en dos debates los tres temas fundamentales que nosotros planteamos en la propuesta. El artículo 442 dice: la Asamblea Nacional tendrá que debatir mediando al menos 3 meses en 2 debates, por lo menos, la propuesta de reforma parcial a la Constitución. En este caso, más allá, Lenin, de que se discuta cuál era el alcance de lo que podía hacer o no hacer la Asamblea Nacional, ellos tenían la obligación de discutir en 2 debates los 3 temas y no lo hicieron. Excluyeron expresamente y a conciencia todo el tema de reforma legislativa sustancial que nosotros estábamos planteando. Eso es un primer elemento donde desde nuestra perspectiva ya se violenta el dictamen de la Corte Constitucional. Segundo, el artículo 442 dice claramente que debe promoverse un debate de fondo, debe haber un proceso de deliberación. Este es un principio que rige a la participación ciudadana según el artículo 95 de la Constitución. Los proponentes debimos haber sido parte de ese debate. El 442 habla de 2 debates en la Asamblea y el artículo 103 que usted ha mencionado dice
con claridad que parte de ese debate, más allá de los asambleístas, somos los ciudadanos debidamente representados o directamente. Y a nosotros se nos excluyó del debate. Recibimos una carta del presidente Litardo diciendo que ya nos habían recibido en Comisión General y que por tanto no debíamos participar más en el debate. Pablo, pero se trata de inobservancias casuales por parte de una asamblea a la que no la quiere ni su familia, o de un asunto un poco más estructurado, donde curiosamente se juntan para impedir la participación ciudadana quienes fueron del correísmo y del morenismo, quienes para algunas cosas se tratan de traidores, pero para otras funcionan como un solo cuerpo. Yo creo que las dos cosas, Lenin. Por un lado, hay una violación de fondo del texto constitucional, del artículo 442, del artículo 95, del artículo 103, del artículo 61 y del artículo 1 de la Constitución, que reconoce a la soberanía popular como la base para el ejercicio de la autoridad, expresada por un lado a través del poder público, incluyendo la Asamblea, y por otro lado a través de la democracia directa. Pero también aquí hay un elemento y un componente estrictamente político. Claramente se alineó el correísmo y el morenismo, transparentó esta unión que en el pasado puede haber estado por debajo de las sábanas, pero hoy día queda claro que se unieron a través de un proyecto para defender instituciones que ellos crearon en Montecristi y que básicamente les da las herramientas para poder perennizar un clima de impunidad, un clima de control sobre las instituciones públicas y que les permita precisamente imponer un modelo que atenta contra el Estado de Derecho y que atenta contra la democracia en el Ecuador. Eso por el lado de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, pero ya antes los asambleístas se habían pronunciado en contra de la bicameralidad. Esa negativa rotunda de algunos asambleístas para dar paso a la consulta donde se podría aprobar la bicameralidad responde, le pregunto, Pablo, al cuidado de las prebendas, a esos espacios donde han ocurrido chantajes, pagos por obra cierta, donde se negociaban presupuestos, hospitales y otras entidades del Estado. Yo estoy convencido que aquí primó la defensa de posiciones individuales, intereses particulares e intereses de corto plazo. No dudo tampoco que haya habido una reflexión de algunos legisladores que consideren que el sistema puede ser inadecuado, pero nunca hubo unas posturas o posiciones alternativas que permitan citar casos, ejemplos o textos alternativos que mejoren la propuesta presentada por la ciudadanía. El hecho concreto es que nosotros planteamos una reducción de asambleístas, planteamos eliminar asambleístas suplentes. Planteamos básicamente estructurar al interior de la Asamblea dos cámaras, una de representantes y una de senadores. Planteamos que los senadores sean elegidos por listas nacionales. Planteamos cambiar el tiempo de elección y de duración de Cámara de Representantes versus senadores para que haya un balance político y un balance en el ejercicio de las funciones internas del Parlamento, de la Asamblea Nacional, del Poder Legislativo. Y todo ello puede atentar contra intereses creados y ganados en el tiempo de ciertos asambleístas que consideran tener una legitimidad en sus provincias y que no quieren construir liderazgos nacionales a través Pablo, de un Senado que les permita precisamente tener otro tipo de liderazgo en el país. Una última cosa y brevemente en función del tiempo, le ruego. Estaba previsto que la asamblea, o se aspiraba que la consulta se realice junto con la segunda vuelta. Eso ya no va a pasar. ¿Han cambiado la aspiración para cuándo? No va a ser posible hacerlo en segunda vuelta. Nosotros aspiramos y pedimos por este medio a la Corte Constitucional que se pronuncie lo más pronto, de tal manera que con el pronunciamiento de la Corte se ordene lo más pronto y esperemos que en este mismo año tengamos una consulta y un referéndum popular. Pablo Dávila, vocero del Comité por la Institucionalización Democrática, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Gracias a usted, Lee. Así llegamos al final de Contacto Directo, Lenin. Ya vienen las noticias. No se vayan, manténganse en nuestra sintonía y que tengan, por supuesto, una buena jornada.